con el tema del anuncio del proyecto para solicitarle al gobierno que puedan implementar durante este año un programa de devolución del IVA en beneficio de las familias más vulnerables, como una forma de ayudarlos a enfrentar la grave crisis económica e inflacionaria por la que está atravesando el país, por lo que vive Chile. Vamos a hablar con Natalia Romero, diputada de la República, de este tema. ¿Cómo está, diputada? Hola, Julio César, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Bien, pues el gusto es mío. Ahondar un poquito más en este proyecto, si usted nos pudiera contar. Sí, efectivamente, como lo señalabas tú ahí en el titular, lo que nosotros les hemos propuesto, en este caso al gobierno, es que se genere un mecanismo para la devolución del IVA, pero para las familias más vulnerables que se han visto afectadas, ¿no es cierto?, con la inflación y que ha encarecido uno de las principales compras que hacen las familias, que en este caso es en el área de la alimentación. A ver, sería importante, ¿cómo sería el mecanismo, no? Porque el gobierno ha implementado algunas situaciones con el IVA que tenían que ver con este bolsillo electrónico, ¿no es cierto?, algunas fórmulas, pero ¿cuál sería la fórmula que ustedes plantean? La fórmula que nosotros planteamos es muy similar al del bolsillo electrónico, porque primero, a través del Servicio de Impuestos Internos, se puede hacer, ¿no es cierto?, una revisión de hoy día cuánto es el IVA que se paga. Hay una estimación ahí, Julio César, una familia, por ejemplo, que gasta 400.000 pesos, ¿no es cierto?, mensuales, se le puede retornar 76.000 pesos aproximadamente. Eso, por supuesto, que sería un alivio, y en esta lógica podría ser efectivamente a través de una devolución a la cuenta RUT. Efectivamente, todos los mecanismos, Julio César, son perfectibles en el camino, y la verdad es que acá, teniendo hoy día un sistema como el del Servicio de Impuestos Internos, que está bastante bien desarrollado, y además de eso, ¿no es cierto?, teniendo hoy día la experiencia de la transferencia electrónica que se hizo, por ejemplo, con los IFE, puede ser totalmente factible realizar esta devolución de este 19%, ¿no es cierto?, de la compra a los usuarios del quintil más vulnerable. A ver, ¿cuáles son las razones como para poder llevar a cabo este proyecto, ¿no? Porque claro, una cosa es la inquietud, una cosa es, ¿no es cierto?, el beneficio, pero otra me imagino que hay que tener bien claro por qué en esta época sí. Mire, el Centro de Investigación de la Universidad del Desarrollo, el Centro de Investigación en Empresas y Sociedad, ha sacado esta información que además se va actualizando cada mes, ¿no es cierto?, en donde determina que, por ejemplo, para quienes están sobre el quintil de mayor ingreso, bien digo, hay efectivamente un aumento, por ejemplo, en el gasto del combustible. Pero para el quintil de menor ingreso, ¿no es cierto?, el gasto mayor se ha visto en la alimentación. Hoy día, además, podemos ver cómo ha subido, por ejemplo, el aumento del precio de la papa, ¿no es cierto?, el aumento del precio de la lechuga que viene dentro de este informe, y es por eso que nosotros, esta no es primera vez, lo hemos planteado en otras oportunidades cuando vienen las temporadas, por ejemplo, ahora de invierno, ¿no es cierto?, en el que suben los alimentos, así también lo hemos visto con la parafina, entre otras cosas, pero como sabemos que la alimentación es hoy día muy importante, entendemos que podemos focalizarlo precisamente en esa área. A ver, hay una persona que me pregunta acá, claro, me dice, ¿por qué con todo esto que se sabe hay un grupo de parlamentarios como la que habla que se opone al retiro? ¿Por qué devolver el IVA sí y un retiro más no? Porque el retiro, Julio César, hoy día ya está demostrado. Hoy día vemos la inflación cómo ha subido. Además, el contexto país es completamente distinto al que vivíamos cuando se aprobaron los primeros retiros. Hoy día entendemos que genera, ¿no es cierto?, también mucha inflación. Además, entendemos que se está
tramitando, ¿no es cierto?, la reforma a las pensiones, y eso, por cierto, es perjudicial, así lo han dicho transversalmente hoy día los diputados, ¿no es cierto?, respecto al retiro. Son dos discusiones distintas, a mi parecer. A ver, claro, no, la gente yo creo que lo preguntaba más porque fueron varias preguntas iguales al mismo tiempo, lo preguntaba más por las razones que daba, ¿no? Que ante la precaria situación que usted describía, que también era una alternativa a lo de la AFP, pero uno entiende que son medidas completamente distintas para paliar una misma deficiencia, ¿no?, que se está viviendo. Claro. Por supuesto, porque además hoy día usted comprenderá que las personas con mayor vulnerabilidad, ya habiendo sacado su retiro, no es mucho tampoco a lo que van a poder o lo que van a poder retirar eventualmente si estuviéramos en un contexto en donde el retiro fuera, ¿no es cierto?, una realidad. Por eso nosotros entendemos que se deben implementar políticas públicas que pueden ser estacionales, como le digo en este caso en invierno, y que permitan, ¿no es cierto?, tener una devolución, en este caso, como lo decíamos, sacando la proporción de 400.000 pesos gastados de 76.000 pesos, que pueden además ser perfectibles en el tiempo y que, por supuesto, pueden ayudar a los quintiles más vulnerables. ¿Cómo es fácil de implementar esto, no? Nosotros entendemos que sí, pero además sabemos que nosotros proponemos, sin embargo, sin que el gobierno haga suyo, ¿no es cierto?, la propuesta, tampoco es algo de lo cual se pueda avanzar muy fácilmente. Acá se necesita, por supuesto, la voluntad del Ejecutivo, como en todas las políticas públicas que rogan gasto fiscal, igual que con las leyes. Es por eso que desde esta Diputación se hace, ¿no es cierto?, una propuesta. No obstante, el Ejecutivo, es el Gobierno, como en la gran mayoría de las propuestas de ley, quienes tienen la facultad de implementarlo fácilmente. Hay un tema que tiene que ver esto con, finalmente, una fórmula también de quitar impuestos en algunos alimentos básicos, por ejemplo, una canasta básica. ¿Ustedes estarían abiertos a conversar eso también? Sin duda, yo creo que lo hemos propuesto además, por ejemplo, cuando se incrementan los combustibles. Nosotros habíamos hecho una propuesta que en definitiva lo que proponía era disminuir, ¿no es cierto?, este impuesto específico en estaciones determinadas, en épocas del año determinado, para que no fuera permanente, porque entendemos además, por ejemplo, con el impuesto a los combustibles que son impuestos que tienen una utilidad, que efectivamente también van, por ejemplo, al desarrollo de políticas públicas. Es por eso que la propuesta es, como lo dije en un inicio, perfectible, pero que tiene mucho sentido de la realidad, Julio César, porque además lo que permite es la planificación de las familias respecto de las estaciones más complejas del año. Claro, se entiende ahí. Quizás eso es más difícil, ¿o no?, que lo que proponen ustedes, que esta devolución de impuestos. ¿Usted nos indica lo de la propuesta del combustible? La propuesta no solo del combustible, sino de los alimentos básicos. No sé si es tan difícil. La política también tiene harto de voluntad. Yo creo que hoy día, si bien ha ido disminuyendo, no a la velocidad que uno quisiera, la inflación sigue afectando a los bolsillos, insistimos, de las personas más vulnerables. Por eso que si se tuviera la voluntad, efectivamente se podría crear un mecanismo muy eficiente para poder ir en ayuda de ellos. Hay un tema que tiene que ver también con cuánto recauda el Estado. ¿Dónde se corta esto? ¿Cómo se corta? ¿A quién se ayuda? ¿Cuál es el corte que se le da? Y finalmente, si hay estudios de cuánto deja de percibir el Estado por esta devolución. Sí, no me atrevería a entregarle una cifra sin manejarla al 100%.
Yo ahí sí que no sería, soy honesta en decírselo. Sin embargo, también entendemos, y lo vimos durante la pandemia, que las transferencias directas, por ejemplo, siempre fueron bien utilizadas, siempre fueron bien recibidas también por parte de la población, porque hoy día hacer políticas públicas a través de la transferencia directa, primero es más ágil, segundo, la persona puede priorizar en qué, ¿no es cierto?, va gastando esos recursos, y tercero, a mi juicio, además, elimina, ¿no es cierto?, estos trámites burocráticos que muchas veces terminan entregando el beneficio a destiempo. Bueno, le queremos agradecer esta conversación con el Podría Ser Peor. Le enviamos un abrazo gigante. Saludos, Julio César, desde la comuna de Coltauco. Un abrazo. Que esté muy bien. Un abrazo.